Vamos a continuar con las charlas o reflexiones, más que charlas, acerca de cómo se desarrolla el proceso de investigación. Hoy día queremos ver los aspectos más relevantes de la construcción del marco teórico, ¿no? En principio diremos que el marco teórico es uno de los aspectos más importantes en una investigación, ¿no? Hasta me atrevería a decir que es el más importante, ¿no? Eh, ¿Por qué lo considero yo el más importante? Porque generalmente cuando queremos hacer una investigación, la idea tiene que ver con alguna creencia, con alguna pista, con alguna huella que nosotros hemos encontrado, que puede ser de la experiencia, pero puede ser también de conversaciones o puede ser de lecturas, ¿no? Generalmente alguna temática que nos interesa y que no encontramos satisfactoria en sus explicaciones, ¿no? Generalmente por ahí empiezan las motivaciones para hacer investigación, ¿no? Y por ahí yo le encuentro el punto de fijación con relación a la teoría, ¿no? El marco teórico es importante porque eh, sirve como nexo entre los objetivos y la metodología que uno utiliza. Me explico. Generalmente cuando estamos haciendo una investigación, es importante formular el problema, tener una idea clara de qué es lo que queremos nosotros investigar, ¿no? La formulación del problema se convierte luego de una pregunta, se pasa a unos objetivos, ¿no? No hemos cambiado la figura, solamente por cuestión metodológica hemos puesto objetivos que nos ayudan a llegar a los instrumentos para hacer la investigación. Sin embargo, estos objetivos no nacen de la imaginación del investigador. Generalmente, ¿no? Conviene que sea así, se ligan a una teoría, se ligan a un enfoque teórico, ¿no? Esto articula en un primer momento el marco teórico. Una segunda aplicación que tiene el marco teórico es la determinación de la metodología. Es decir, la utilización de técnicas e instrumentos para recoger los datos que nos van a ayudar a conseguir los objetivos que nos proponemos. Entonces, definir técnicas, definir instrumentos, construir instrumentos, ¿no? No son al azar. No es un proceso, digamos, arbitrario, sino que está estrechamente vinculado al marco teórico, al marco teórico. Por eso, en algún momento estábamos diciendo que cuando nosotros escogemos un paradigma para hacer la investigación, de hecho también estamos pensando en un marco teórico, ¿no? No hay una temática que hayamos pensado para investigar sin haber en su momento pulseado cuál va a ser el marco de referencia de ese trabajo, ¿no? El marco teórico, además de articularnos toda la investigación, porque la pregunta, los objetivos y la metodología tienen de subyace el marco teórico, subyace la teoría que hemos escogido, ¿no? Entonces, eso quiere decir que si ustedes van a hacer una investigación, generalmente eh, a una teoría. Los compañeros que van a investigar la salud mental, la violencia familiar, el estrés, la depresión, eh, los valores, entonces, de alguna manera, van a situarse en el marco de una teoría, ¿no? ¿Y qué va a pasar con los de medicina, con los de las ingenierías, con los de derecho? Bueno, los de derecho se ubican en una teoría, en una doctrina, ¿no? Los de ingeniería usualmente se ubican en el marco de una normatividad, usualmente técnica, ¿no? Que establece de alguna manera los dominios que hay que trabajar, ¿no? Los dominios que hay que trabajar cuando se quiere, digamos, proponer o diseñar, eh, establecer mejoras, ¿no? En un sistema, en una organización. Entonces, esto quiere decir
que el marco teórico va a estar siempre presente con nosotros de una manera o de otra, ¿no? Porque de alguna manera las normas técnicas no se hacen al azar, sino que cumplen también una función con un respaldo teórico, ¿no? Con un respaldo teórico. Usualmente, cuando se elabora el marco teórico, en los protocolos que tienen las universidades, se hace en dos partes, ¿no? Una primera parte, haciendo un recuento de lo que es el estado del arte, ¿no? Es decir, los antecedentes de estudio, los estudios previos. Se acostumbra a verlos en términos de estudios internacionales, luego nacionales y luego locales, si es que hubiera, ¿no? Para establecer los antecedentes, siempre tenemos que ver aquellos que son más relevantes, más significativos, ¿no? Usualmente a veces echamos mano del primero que encontramos, ¿no? Pero conviene que le tomemos la temperatura a cada uno para ver cuál es la metodología, cuál es el sustento que de alguna manera los presenta, ¿no? Y de acuerdo a eso haremos la selección, ¿no? ¿Qué es lo que interesa en un antecedente? Interesa echarle una mirada a los objetivos, al paradigma que sustenta todo el trabajo, a la metodología que han utilizado, a la población y a las conclusiones a las que llegan, ¿no? Eso se hace a través de reseñas breves, usualmente haciendo parafraseo, no tomando literalmente los objetivos, tomando literalmente las conclusiones, cuando podemos hacer una interpretación de todo el proceso y de las conclusiones a las que ha llegado. Respecto al marco teórico, yo estaba diciendo, es importante que identifiquemos, si podemos, el paradigma que se está empleando en la investigación. Si no podemos localizar el paradigma, ¿no?, que establezcamos cuál es la teoría general o cuáles son los enfoques que están utilizando, ¿no? Esto es importante porque cuando nosotros elaboramos los objetivos, de alguna manera, los objetivos van a estar elaborados, construidos en función a lo que la teoría dice. Esto es, nosotros vamos a querer investigar si hay evidencia de aquellos constructos que estamos utilizando para hacer la investigación, ¿no? Entonces, esos elementos teóricos que estamos utilizando para hacer los objetivos, que es el marco teórico, ¿no?, van a ser probados en la realidad o comprobados en la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en los estudiantes que están queriendo investigar la violencia familiar, ¿no? La violencia familiar se explica a través de teorías. Hay teorías que tienen que ver con lo sociocultural, que tienen que ver con lo psicosocial, que tienen que ver con con el estructuralismo, tienen que ver con el funcionalismo, ¿no? Y hay también enfoques, ¿no?, que explican, ¿no?, que explican de alguna manera la violencia familiar, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a echar una mirada por la literatura que hay en salud pública, por ejemplo, vamos a encontrar algunas fuentes y algunas corrientes, de repente, las más utilizadas para entender, para comprender y para actuar, ¿no?, sobre la violencia familiar, del mismo modo para trabajar algunas políticas que tienen que ver con la salud mental. Entonces, vamos a encontrar nosotros enfoques teóricos que son los que de alguna manera explican cómo ocurre el fenómeno que nosotros queremos estudiar. Si nos explican cómo ocurre el fenómeno, es más fácil que nosotros podamos proponer objetivos en torno a las categorías, por decirlo de alguna manera, las subcategorías que nos da la teoría que estamos estudiando o el enfoque que nosotros estamos utilizando, ¿no? Entonces, eso nos parece a nosotros relevante cuando vamos a trabajar un marco teórico. No llenarlo de clasificaciones, de definiciones, de, digamos, reseñas históricas, ¿no?, o de apuntes en términos etimológicos, ¿no?, que eso de alguna manera
contribuye a tener una idea general, pero no nos da ni nos deja claridad en relación a los elementos que son sustanciales en términos de conocimiento científico, en términos de ciencia, ¿no? Y en términos de ciencia lo que nos interesa es de alguna manera conocer, comprender e interpretar los principios, las reglas, las normas, ¿no? Y eso lo encontramos a través de los enfoques teóricos, a través de los enfoques teóricos, a través de las corrientes, a través de las teorías, ¿no? Bueno, a elaborar. Gracias.